Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este nuestro tramo 423, Cuentos para la formación de lectores y lectoras, enseñar, aprender y evaluar. Esta es nuestra primera jornada. Nos vamos, como para los que realizan un tramo por primera vez, les recordamos que son 3 reuniones: el 11, el 18 y el 25 de octubre, que se transmiten en vivo siempre a la misma hora, a las 16. Y luego quedan grabadas las clases, así que van a poder verlas los que no se pudieron conectar en vivo y los que quieran volver a ver. Bueno, me presento, mi nombre es Silvia Lovelo, nos acompañan en esta ocasión para esta jornada Alejandra Paione, Sandra Storino, Tatiana Israelov, Natalia Ziegler y Camila Silio. Em, Les envío, antes de que comencemos a desarrollar la jornada, un saludo muy afectuoso de nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, de la secretaria Silvina Wirtz, del subsecretario Mauro Di María y de nuestra directora nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman. Bueno, en este tramo nosotros vamos para los que no hicieron tramos anteriores y todavía no se han familiarizado con la colección Historias por Leer, vamos a hacer una presentación de esta colección, de los libros que ya sabemos que a muchas escuelas están llegando. Y a lo largo de estas 3 jornadas nos vamos a ir centrando en la presentación y en diversas situaciones de lectura, tanto a través del docente como de lectura por sí mismos, de diferentes títulos de la colección, en algunos casos para primer ciclo, y en esta jornada nos vamos a centrar en primer ciclo y en la segunda jornada en segundo ciclo. Y en la última jornada vamos a trabajar un poco con la evaluación de la lectura. Como ustedes saben, luego de la última clase se activa un cuestionario de evaluación, que son 10 ítems autoasistidos, que para quienes los aprueben se les va a descargar una constancia de aprobación que pueden presentar en sus jurisdicciones para obtener puntaje con aquellas que tengan ese convenio. Bueno, vamos a empezar, ya nos metemos en tema, les damos la bienvenida a todos los que siguen entrando a esta aula virtual y le cedo la palabra a mi compañera Alejandra Paione. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar en este último tramo. Y primeramente vamos a hacer una presentación general de la colección Historias por Leer y luego sí nos vamos a, además de la presentación general, vamos a focalizar en las del primer ciclo y reflexionar sobre los aportes de esta colección a la planificación de situaciones de lectura literaria. Decirles que la colección Historias por Leer forma parte de un programa que se llama Libros para Aprender. Es una política pública del Ministerio de Educación de la Nación y que abarca no solo la entrega de libros escolares, este es el segundo año consecutivo de libros de textos escolares, sino también de una colección de obras literarias para todos los chicos y las chicas de educación primaria del país. En esta primera entrega están llegando, y en algunos lugares ya, en las jurisdicciones ya han llegado, 2 títulos literarios para cada estudiante de nivel primario de las escuelas públicas de gestión estatal y gestión privada, cuota cero y oferta única de todo el país. Tanto escuelas primarias urbanas como escuelas también rurales, inclusive aquellos estudiantes que ustedes saben por razones de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa, también les llegan las historias por leer.
Bueno, aquí tenemos toda la colección completa, de primero a sexto séptimo, o sea que en total son 14 obras de reconocidos autores y autoras argentinos, también ilustrado por importantes artistas. En esta oportunidad nosotros nos vamos a detener en los 6 títulos de la primera, de la colección del primer ciclo, que son La Vuelta al Mundo, de Javier Villafañe, ilustrado por Estrellita Caracol, y Carnaval en el Zoológico, de Fabián Sevilla, ilustrado por Mariano Eppelbaum. En segundo grado, El Bicho Raro, de Graciela Montes, e ilustrado por Castamburrini, y La Casa del Árbol, de Iris Rivera, e ilustrado por Mónica Weiss. Y en tercer grado o año, El Globo, de Esteban Valentino, e ilustrado por Juan Chaveta, y Lobo está, de Sandra Comino, e ilustrado por Viviana Bilotti. Queremos compartirles que estas 6 obras seleccionadas para el primer ciclo invitan a los primeros y las primeras lectoras a familiarizarse con las reglas que invita el juego literario, ingresando a diversos universos de ficción a través de la palabra bella, la palabra escrita. Las historias, como ustedes ven, pertenecen a autoras y autores argentinos que han escrito y que siguen escribiendo para un público infantil. Tenemos al recordado Javier Villafañe, y nuestro querido titiritero Javier Villafañe, las entrañables Graciela Monte, Iris Rivera, Sandra Comino, los divertidos Fabián Sevilla y Esteban Valentino. Además, estas obras están ilustradas por importantes artistas de nuestro país que aportan sentido a las historias, porque con sus propuestas visuales van generando escenarios muy emotivos y entretenidos, con distintas técnicas o propuestas gráfico-plásticas. Entre otros, bueno, está Estrellita Caracol con su collage de papeles maravillosos, Viviana Bilotti con sus tintas y acuarelas, Pastamburini con su técnica del papercut y papeles en 3 dimensiones, y también a Mariano Eppelbaum con sus diseños y dibujos animados que a través de su propuesta nos recuerdan a algunos personajes creados en la película muy conocida Metegol. En relación a las narrativas que conforman esta colección para el primer ciclo, estos cuentos, estas obras atraviesan distintas temáticas. Tenemos un viaje emocionante de Santiago en su triciclo, en la Vuelta al Mundo. Hay un baile de disfraces para jugar a ser otro en el carnaval en el zoológico. Una amistad muy, muy especial en Bicho Raro, una travesura con sueños y complicidades en La Casa del Árbol, una aventura que nos invita a enfrentar el miedo divirtiéndonos en El Lobo, y también una nueva fiesta de disfraces y una nena que quiere divertirse vestiéndose de lobo en Lobo está. Estas narrativas, a su vez, van conjugando elementos descriptivos y diálogos breves para contar estas diversas historias. Las obras, en cuanto a sus personajes, están protagonizados por niñas, niños, hay animales y hasta tenemos un bicho raro. Tienen nombres fácilmente imaginables, que despliegan acciones en distintos escenarios, porque tenemos escenarios muy identificados como una plaza, como la manzana de un barrio, un zoológico, una casa familiar, hasta un campamento. Estas historias están atravesadas por distintos motivos. Las y los autores nos van adentrando a distintos ambientes de ficción y climas que, bueno, les permite a los lectores ya sea emocionarse, a disfrutar del miedo, empatizar con un bicho raro, en fin. Uno a través de estas historias va pasando se va, digamos, divirtiendo y a su vez emocionando con distintos motivos. En general, podemos decir que son relatos muy
muy accesible para niñas y niños de los primeros años de la escuela primaria, sin renunciar a los recursos poéticos de cada uno de los autores y autoras. Podemos decir que las historias están contadas con un lenguaje ameno, con un lenguaje familiar, con palabras y expresiones que son comprensibles para las niñas y los niños del ciclo. Excepto una obra que es La Casa del Árbol de Iris Rivera, en resto la voz del narrador, vamos a decir, es un narrador omnisciente, ese narrador que conoce los detalles de los sucesos, sabe lo que piensan, lo que sienten los personajes. En general se cuenta una sola historia, que está situada en el pasado, hablando en tercera persona, y siguiendo el orden temporal de los hechos relatados. Digamos, si los chicos ya han leído otras historias, esta está estructurada de una manera que es totalmente accesible para los chicos. Las historias, además, suelen entramar sus acciones con algunas particularidades, que va generando en los lectores distintos comportamientos. Por ejemplo, en La Vuelta al Mundo, el relato tiene una estructura repetitiva, ya sea de palabras, expresiones o sucesos, que invita mucho a jugar con el contenido y con la musicalidad del lenguaje. Es un recurso retórico que los entretiene mucho a los chicos, los divierte, y además para los primeros lectores favorece la anticipación, y eso para nosotras cuando estamos enseñando a leer por sí mismo es una condición fundamental. En La Casa del Árbol la historia está narrada desde la voz de Fernando, a diferencia de las otras. Entonces el protagonista, que es el que relata la historia desde el rincón y en penitencia, bueno, nos cuenta cómo cumplirá el sueño de construir una casita en el árbol junto a sus amigos queridos. Y eso es una situación que va generando en el lector ilusión, también complicidades, empatía a los lectores. En Nombulobo y también El Lobo está, las historias plantean relaciones con otras narrativas conocidas. Por ejemplo, con La Leyenda del Lobizón en El Nombulobo, o en Lobo está con Caperucita y otros cuentos con lobos. Estas intertextualidades llevan a los lectores a salir del texto, a volver a entrar para construir sentidos. O sea, va marcando un recorrido en los lectores, porque, bueno, el cuento oculta, pero a su vez permite descubrir otras historias en estos desvíos literarios. En todas las obras que acá se presentan, divierten, emocionan, entretienen, sorprenden, interpelan con sus personajes, con sus motivaciones, con las tramas, desenlace, y promueven para nosotros también interesantes desafíos de lectura y escritura en torno a lo leído con los chicos y las chicas del primer ciclo. Bueno, ustedes saben que estas obras, para garantizar su acceso, las obras presentan varios formatos. Además de la versión impresa que está llegando a las escuelas, esas versiones en la contratapa tienen un código QR que permite el acceso a la versión multimedia, que muestra el texto plano con animaciones, vamos a decir así. No es una película, pero es una hermosa, digamos, animación con leídos en voz con distintas voces, y además musicalizado por el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. Y además tiene el código QR que permite acceder a la interpretación en lengua de señas argentinas. Bueno, además de la versión impresa y la versión multimedia, para aquellas instituciones que adoptan la modalidad de educación intercultural bilingüe o aquellas donde asisten estudiantes de población indígena, existen traducciones a las lenguas correspondientes. Así que de toda la colección hay 6 títulos que fueron traducidos a 5 lenguas indígenas. Ellas son
Wichi, Kwon, Guaraní, Mapudungún y Quechua. En el caso de las historias del primer ciclo, los títulos que están traducidos en las 5 lenguas son La Vuelta al Mundo, Bicho Raro y El Ombú Lobo. Bueno, estos libros ustedes saben que llegan a los chicos. Es un material para las y los estudiantes, y el trabajo con ese ejemplar por chico tiene el propósito de armar en el aula una comunidad de lectores y escritores que les permita a todos los chicos del primer ciclo desplegar más posibilidades como intérpretes y productores de texto en torno a lo leído. En particular, bueno, los va involucrando en diversas situaciones de lectura y escritura, garantizando un contacto con las obras literarias de esta colección. Además, como ustedes saben, llegan a manos de los chicos, son de ellos estos libros, eso permite compartir la lectura en familia. Y desde el aula, desde el ámbito escolar, la lectura de estos títulos puede estar incluida en un recorrido lector más amplio, y eso permite articular diversidades, continuidades en el tiempo didáctico de cada grado, de cada grupo escolar. Y para nosotros eso es contribuir una vez más a la intensificación de la lectura y la escritura en las escuelas. Les contamos que ya estamos recibiendo instantáneas de estas escenas de lectura y escritura de distintas jurisdicciones de nuestro país con las historias por leer, y eso la verdad nos alegra muchísimo. Ahora bien, con el propósito de acompañar esta intensificación de la lectura y la escritura, cada obra está acompañada de orientaciones para las y los docentes, en donde nosotros compartimos algunas informaciones, algunas sugerencias didácticas para desarrollar situaciones de lectura y escritura en las aulas. También estas orientaciones incluyen propuestas de trabajo para los chicos vinculadas con la lectura y la escritura. Cada orientación tiene un índice, todos los índices mantienen la misma estructura desde el primero hasta séptimo grado, y tiene distintos apartados. Como ustedes ven, tiene una presentación de la obra donde se brindan datos, aspectos generales del cuento, también, bueno, alguna particularidad de esa historia que se va a leer y que lo caracteriza, ya sea por su contenido, por su trama, por la voz del narrador, en fin. También tiene un apartado dedicado a la lectura a través del docente y de intercambio entre lectores, donde nosotros compartimos algunas condiciones didácticas propicias para garantizar la escucha del cuento en el aula. Compartimos sugerencias para abrir un espacio genuino de conversación, con algunas intervenciones docentes en función de ejes o aspectos de la historia. E inclusive a partir de tercer año incluimos propuestas de trabajo destinadas a los chicos para que registren algunas ideas, algunas conclusiones, algunas opiniones que fueron objeto de intercambio. Tiene un apartado también, todos los índices de lectura por sí mismo, donde una vez que los chicos están familiarizados con la historia, proponemos diversas situaciones para leer cada vez con creciente autonomía y resolviendo diversos desafíos lectores. Se incluyen también aquí propuestas de trabajo donde invitamos a revisitar el texto, releer fragmentos, pasajes relevantes para profundizar sobre la historia, sobre cómo está contada, pero también sobre el relato, es decir, cómo está contada esta historia. Hay un apartado para escritura por sí mismo, donde planteamos situaciones de producción escrita, ofreciendo posibilidades a los chicos para, bueno, adentrarse a las exigencias del lenguaje escrito y al mismo tiempo para que vayan adquiriendo ya desde los primeros grados confianza, una autonomía creciente al momento de escribir, de producir escritos.
Se incluyen propuestas de trabajo, aquí también, a modo de ficha o de actividades, para escribir respondiendo a distintos propósitos, en función de distintos contenidos que podemos trabajar en el área, y también en función de organizadas de diferentes modos en la clase, ya sea propuestas individuales, propuestas en parejas, o bien colectivas. Queremos decirles que en primero y segundo también tenemos propuestas de dictado a la maestra, propuestas colectivas, que le titulamos Dar la voz y prestar la mano. Y finalmente todas las orientaciones culminan con un apartado de algunos recorridos posibles, en donde ustedes saben que los chicos cuando empiezan a leer mucho y a intercambiar, nos piden otro como este. Seño, ¿nos lees otro como este? Entonces, movido por ese deseo y dar continuidad a la lectura, ofrecemos algunos itinerarios con títulos que mantienen relaciones con cada obra de la colección a partir de un criterio específico. Las orientaciones a su vez tienen marcas de edición. Acá hay un trabajo fuerte de los editores del ministerio, donde mediante recuadros, globitos, colores, distintas tipografías, color también, van a encontrar preguntas para seguir pensando acerca de las prácticas de lectura y escritura en torno a la obra. También van a encontrar informaciones para saber un poquito más o profundizar sobre la historia, sobre el género, sobre los autores o autoras, y por qué no también sobre el mundo de los ilustradores en torno a cada título. Además van a encontrar algunas intervenciones que figuran con colorcito verde, para intervenciones docentes que pueden ser tomadas, pueden ser consideradas por ustedes al poner en juego estas propuestas en el aula, y que seguramente van a ser enriquecidas y complementadas con las que ya tienen ustedes disponibles. Queremos siempre decimos lo mismo, que estas orientaciones fueron hechas por un equipo del equipo nacional de educación primaria, que somos todas maestras, así que estas orientaciones están realizadas en clave de aula, en clave de escuela, y no descartamos que ustedes las puedan profundizar. Recordemos que estas orientaciones tienen siempre el propósito de promover reflexiones entre nosotros, los docentes, que nos permitan acompañar el trabajo de todos los días en torno a la lectura y la escritura. Y por supuesto, cada uno de ustedes confiamos en que pondrán en juego toda su experiencia, toda su trayectoria profesional para ampliar, profundizar y enriquecer la propuesta. Bueno, ahora vamos a ver, Sandra, mi compañera, Camila, les va a mostrar el micrositio. Bueno, hola, ¿qué tal? Les quería... Ahí dejé de compartir, disculpen. Paso a compartir de nuevo. Disculpen, ahí sí, ahora sí, vamos a navegar un poquito con el micrositio. Es el lugar donde vamos a poder encontrar todo este material que les estaba comentando recién Alejandra. En primer lugar, es importante saber que el micrositio está anclado en argentina.gov.ar, por lo que es posible llegar allí desde cualquier buscador, ¿no? Poniendo algunas palabras claves como Dirección Nacional de Educación Primaria, o historias por leer, o si quieren buscar algún cuento en particular, como Bicho Raro, ponen Bicho Raro, historias por leer, y les va a poder salir. Una vez que ingresan al micrositio, podrán ver que hay distintas secciones con materiales pensados para la comunidad educativa de la educación primaria. Algunos recursos están vinculados a libros para aprender, como podemos ver ahí las palabras de los especialistas, que hablan de lo importante de esta política educativa para mejorar la calidad de la enseñanza.
También podrán encontrar orientaciones para los docentes, para las distintas áreas, acceso a todos los tramos del Infod que se llevan adelante desde esta dirección, como es el caso de este que estamos transitando, entre otros recursos, ¿no? Y podrán encontrar una sección que se llama Cuentos para niños y niñas, historias por leer. Ahí, una vez que ingresan, están todos los cuentos de esta colección en los diferentes formatos digitales que les venimos contando. Al entrar a esta parte del sitio se encontrarán con los 14 títulos, y es haciendo clic en cada uno de ellos que podrán acceder no solo a sus diferentes versiones, sino también a sus correspondientes orientaciones para que puedan descargarlas en formato PDF, ¿no? Todo esto lo van a poder imprimir y descargar. Algo muy útil pensado en la gestión de la clase y en simplificar la tarea de las y los docentes es que las propuestas de trabajo tienen un botón al cual cliquear que abre la propuesta de escritura a un nuevo PDF listo para imprimir y poder trabajar con los chicos y las chicas de las aulas. Además de las orientaciones con las que trabajamos hoy, hay también propuestas en clave multimedia con una mirada del ciclo. El abordaje se centra en la reflexión del subcuento en formato multimedia, y analiza, según el caso, las narraciones sobre la música, los efectos de sonido, los colores, los planos y las animaciones de cada una de estas hermosas historias. Queremos compartirles también que en la sección Cuentos para niñas y niños hay una joyita imperdible, que es palabras de autores e ilustradores. Al ingresar en esta sección, nos va a llevar directamente a YouTube, como podemos ver aquí, y podremos encontrar un listado de diversas entrevistas que se le hicieron en el marco del armado de esta colección, a muchos de sus autores e ilustradores, quienes comparten sobre sus gustos por la lectura y reflexionan sobre sus procesos creativos. Compartir estas palabras con las y los estudiantes invitará a conocer la cocina de esta producción que integra distintas voces y participaciones, lo cual constituye una tarea muy desafiante, pero a la vez muy maravillosa. Queremos compartirles que desde la Dirección Nacional de Educación Primaria pensamos en este sitio con el propósito de ofrecer a las escuelas insumos que, una vez más, colaboren con la reflexión y la práctica de las y los docentes. Este espacio cobra valor en la medida en que cada uno y cada una de ustedes acuda a él para que la enseñanza contribuya al fortalecimiento de las trayectorias de las niñas y los niños que habitan las aulas de nuestro país. Es nuestra intención que este espacio virtual les permita contar con todos los materiales desarrollados en formato digital. Entonces, bueno, los invitamos luego de este tramo, una vez que finalice, a tomarse un tiempito para explorar el micrositio y compartir este recurso con sus colegas. Bueno, ahora sí, le damos pie a Sandra, que va a continuar con la segunda parte. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En esta parte del encuentro nos vamos ahora a adentrar específicamente en lo que tenía que ver nuestro encuentro, que tenía que ver con las situaciones de lectura, la lectura a partir de las historias por leer. Y en primer término, vamos a hablar de la lectura a través del docente o de la docente, ¿sí? Ya sea en el marco de una situación habitual o en el marco de una secuencia, de un proyecto, Historias por Leer va a ingresar al aula de la voz del docente, de la docente, quien va a compartir la lectura en voz alta de esas historias con los chicos y las chicas. La lectura a través del docente es imprescindible para que las chicas y los chicos ingresen al mundo de la cultura escrita, aún antes de que puedan leer por sí mismos, con autonomía. Lejos de una actitud pasiva, digamos, lejos de escuchar solo leer, están leyendo, porque leer es comprender. Por lo tanto, es importante sostener esta situación durante toda la escolaridad primaria, aún en los grados más grandes, sobre todo cuando las niñas y los niños abordan un nuevo género o una historia de mayor complejidad y extensión. Escuchar leer supone seguir la historia a través de las palabras, de las ilustraciones, enlazar voces que muestran motivaciones y desatan acciones,
identificarse con algún personaje o personajes, diferenciarse de ellos, descubrir detalles, nuevos sentidos, emocionarse, divertirse, sorprenderse con un final. Es decir, cuando el docente o la docente lee en voz alta, hace leer a los otros y a las otras a través de su voz. De este modo garantizamos el acceso a esos mundos creados por estos artistas, por estos autores y autoras, a los libros que componen esta colección y todas las veces que los maestros y las maestras leemos a los chicos en voz alta. Teresa Colomer es una especialista en el área de la literatura infantil y juvenil, y ella presta especial atención y nos define por qué estamos hablando de una actitud totalmente activa y no pasiva cuando los chicos escuchan leer. Y ella dice que, por ejemplo, cuando los chicos escuchan leer, hay que imaginar un mundo completo solo a través de las palabras o con el apoyo de las ilustraciones. También, a diferencia de la interacción habitual con el entorno, en la escucha los chicos se encuentran ante un monólogo prolongado en que las frases se encadenan construyendo una coherencia autónoma. Durante ese proceso se enlazan voces que exigen ser distinguidas, se suceden acciones que necesitan ser relacionadas unas con las otras, se muestran conductas, emociones que pueden ser contempladas y meditadas con calma, se abordan distintos puntos de vista que favorecen la descentración de uno mismo o se amplía la experiencia propia con otras vivencias y otros contextos. Y finaliza diciendo, cuando el cuento termina, uno siempre puede volver a él, lo que decimos esta vuelta al texto, otra vez, dándose cuenta de su estabilidad y a la vez comprobando que existe el poder de transformarlo. Concluye. Todo este proceso es muy exigente desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, puesto que atañe aspectos como la memoria, la anticipación, la formulación de alternativas o la concentración en la construcción de la realidad a través del lenguaje. Ahora bien, después de esa primera lectura mediada por la o el docente, hay algo que es imprescindible y que siempre nosotras que hemos trabajado con ustedes o con otros maestros ponemos especial importancia, y son los momentos de intercambios entre lectores, posteriores a la lectura. Estas instancias son propicias para profundizar la interpretación, reparar en las formas de decir y los recursos propios del lenguaje escrito, que inciden positivamente en las producciones escritas, cuando los chicos se transforman en escritores. Conversar con otros en torno a lo leído da lugar a relecturas con distintos propósitos. Esto que decíamos antes y que decía Colomer, de volver al texto para corroborar, precisar una interpretación, establecer relaciones con otras lecturas, descubrir nuevos sentidos, detenernos en la belleza de alguna expresión, alguna forma de decir, en la organización de la historia. Estos espacios de intercambio no pueden ni deben ser exhaustivos. La idea no es que abarquen toda la obra en una sola sesión, sino que simplemente es hablar de algunos aspectos que cada docente considera interesante y productivo y necesario para un momento que planificó para ese momento con sus chicos y chicas. Desde la formación de lectores, que le va a permitir profundizar y enriquecer la interpretación. Es importante señalar que muchas veces son los chicos y las chicas quienes abren la conversación, compartiendo sus primeras impresiones, son espontáneas, los gustos, los interrogantes, invitan a los demás a hablar sobre el texto leído. Como los comentarios, ¿no? Dependen de la historia leída y de las trayectorias de lectura y de los efectos que provocan cada una de las obras en los lectores y en las lectoras, hoy nos vamos a centrar en uno de los cuentos de la colección de historias por leer. A lo largo de estos encuentros fuimos presentándoles a ustedes diversos cuentos de las historias por leer, y en esta oportunidad vamos a trabajar con Carnaval en el Zoo, de Fabián Sevilla, e ilustrado por Mariano Eppelbaum. Ahora Ale les va a dar algunas características de esta bonita historia. Bueno, así es una bonita y divertida historia, Carnaval en el zoológico. Es un cuento
de humor. Y como todo cuento de humor, se resaltan aspectos graciosos o ridículos, ¿no? De los hechos que se cuentan, que se narran. La finalidad de los cuentos de humor, todo lector lo sabe, es divertirse, a partir de diferentes recursos, ¿no? Puede haber chistes, juego de palabras, exageraciones, equívocos, sorpresas, bueno, y otras alternativas, otros recursos que suelen usar autores para divertirnos y hacernos reír. Los cuentos infantiles de humor, como en el caso del Carnaval en el Zoológico, incluyen personajes que se destacan por algún rasgo que es fuera de lo común, ¿no? O es un nombre que está escrito de una manera que nos da risa, o las acciones que van realizando, tiene un aspecto físico, o desata un comportamiento que nos hace reír. Además, en los cuentos de humor, los personajes están envueltos en situaciones que terminan siendo disparatadas, absurdas, que no dejan de sorprender y divertir a los pequeños lectores y lectoras. Por ejemplo, en el Carnaval en el Zoológico, los animales confeccionan unos disfraces muy cómicos, muy extravagantes, son atuendos para un baile de disfraces que, bueno, genera, la verdad, mucho humor. Pero qué mejor mirar la versión multimedia de esta historia para invitarnos a divertirnos un rato. Bueno, ¿lo vemos? Carnaval en el Zoo. Fabián Sevilla. Los días en el zoológico eran lentos y aburridos. Cuando los chicos lo visitaban, encontraban bestias bostezando, holgazaneando y con un humor de humanos. Se acercaba Carnaval y al león, autodeclarado rey de los animales, se le ocurrió hacer algo para levantar el ánimo del bicherío. ¡Un baile de disfraces!, propuso con una garra al aire. Llamó a los monos, que solían escapar de su jaula y vagar por el lugar sin que nadie les dijera nada. ¡Inviten a todos a la fiesta!, ordenó. La condición, venir disfrazado de otro animal. Habrá premios para el más original, el más divertido, y elegiremos reina y rey del Carnaval del Zoo. A los monos les encantó, y alborotados se fueron a dispersar la invitación por jaulas y recintos. A medida que el bestiaje se fue enterando, confirmó su presencia y dejó de lado bostezos, holgazanería y mal humor. En cambio, se ocuparon de crear y confeccionar el mejor disfraz de animal que puede usar un animal. Llegó el día del baile. No faltaba ninguno. Aunque ninguno era a simple vista quien parecía. Había que tener ojo de lince para descubrir cuál era cuál. El camello se guardó las jorobas vaya uno a saber dónde, se pintó de verde y pasó como un cocodrilo perfecto. El rinoceronte estaba encantado bajo la piel del zorrino, pero se había vaciado 10 frasquitos de colonia para no quedarse sin pareja de baile. 22 monos tití, uno encima del otro, pintados de amarillo y con 2 barquillos en la cabeza del último, eran una jirafa divina. El papagayo, disfrazado de puma, puso un disco y con la música se armó el bailongo. Bajo una lluvia de maní y lechuga, la primera pareja en salir a la pista fue la de la boa constrictora disfrazada de gorila y el canguro enfundado en un traje de ardilla. Se bailó milonga, rock y yotis. Hubo algunas situaciones raras. El ratón, disfrazado de tigre,
Perseguía al tigre disfrazado de gacela. ¿Ahora sabes lo que se siente? Le decía el roedor, muerto de risa, mientras gruñía y mostraba sus colmillos de mentirita. El koala salió de su eterna siesta y convenció a todos de que era una nerviosa lagartija. Y el pingüino, camuflado como un lobo feroz, iba de un lado a otro gritando: ¿Alguien vio a Caperucita? En determinado momento, el león, bajo las plumas de un búho y en 2 patas desde la rama de un árbol, anunció los premios. Hubo nerviosismo y emoción. El más original resultó un oso polar. Le había pedido prestado el secreto al camaleón para cambiar de colores según la ocasión, y ahora era blanco, al segundo rojo, al instante verde y luego azul, violeta, amarillo. Parecía un arbolito de Navidad. ¡Aquí hay acomodo!, comentó entre dientes la cebra. Estaba fula porque había sido la menos creativa. Se pintó las rayas blancas de negro y se conformó con ser un caballo azabache. El más divertido fue el hipopótamo. Ninguno entendió cómo hizo para pasar por colibrí, abrir las alas y sobrevolar la pista de baile. ¡Increíble! Se anunció la reina. La elefanta, que se había ido de Bambi. El rey fue el jabalí, que finalmente se sentía bello dentro de su atuendo de pavo real. Entonces el león lanzó la propuesta. ¿Y si nos quedamos así? Ninguno se negó. Habían hallado el modo de hacer entretenida la vida en el zoo, y así volvieron a sus jaulas. Pero no funcionó. A los chicos no les gustó ver a la serpiente coral bajo la pelambre del cebú o a la pantera comiendo maní como el chimpancé. Y a decir verdad, el ñandú no rugía tan bien como el león. Pronto, todos los visitantes dejaron de ir. El lugar fue más aburrido que nunca. Cada cual a lo suyo, ordenó el rey de los animales. No hay nada mejor que ser uno mismo. Y, sin contradecirlo, gustoso el animalerío obedeció. Eso sí, no solo pensando en cómo hacer que sus días fueran divertidos y productivos, sino también en el disfraz que usaría en el carnaval del año siguiente. Bueno, hemos disfrutado del carnaval en el zoológico. Y ahora que hemos visto la versión multimedia, nos gustaría intercambiar con algunos de ustedes a través del chat en torno a esta historia. Primero nos gustaría, ahora que ya la vimos y la escuchamos, bueno, ¿qué les pareció este cuento, esta historia por leer? Que dijimos que es un cuento de humor. Bueno, ¿por qué decimos eso? ¿Qué partes les causaron gracia? ¿Por qué? Bueno, y leerlos un poquito a través del chat, del carnaval en el zoológico. Bueno, Recuerden mientras van que... pensando... perdón. Sí. No, que mientras van pensando en el chat hace un ratito, Roxana Zárate, que no sé de qué provincia es, nos contó que ya le llegaron los libros en la escuela. Así que bueno, esperemos que muchos de los que están acá estén recibiendo los libros. Están llegando, así que Roxana, me alegra mucho que ya los tengas y que puedas empezar a trabajar con los chicos.
Sí, yo específicamente vengo de una escuela primaria también, y había ya una cartelera describiendo al bicho raro de Graciela Monte. Así que además de haber leído, hay producciones en torno a las lecturas, ¿no? Bueno, nos gustaría saber alguna de las opiniones sobre este cuento, que no me canso de reírme en algunas páginas, pero ¿qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Mm? Y si les causaron alguna gracia y por qué nos hace reír, ¿no? Esta historia. Bueno, se están escribiendo de Entre Ríos, también leí de Córdoba, de Mendoza. Tierra del Fuego, Mm, Corrientes, Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, acá empiezan a escribir sobre el cuento. a ver, Ana Angélica Samaniego nos dice: el cuento me pareció muy creativo, abierto a pensar muchas intervenciones por parte de las y los estudiantes. Puede ser abordado transversalmente. Bueno, Delmira nos dice que también ya llegaron algunos de sus cuentos, algunos de los cuentos a la Escuela 25 de Jujuy, donde ella trabaja. bien. Misiones también acá. Bien, Sí, Jujuy, Misiones. llegaron algunos, qué bien. Bueno, Ana Angélica, bueno, nos dice esto que leyó recién Silvia, abierto a pensar a muchas intervenciones por parte de las y los ustedes. Pues es cierto, hay muchos personajes en esta historia, y son personajes, los animales siguen siendo personajes muy interesantes, sobre todo también para jugar con el humor, ¿no? Dice acá, nos hace reír porque nosotros mismos nos aburrimos a veces y nos tenemos que disfrazar para salir de la cotidianeidad. Bueno, recuerden que estos animales juegan a disfrazarse para ser otro, ¿no? Eh, porque Y vienen no de un... cualquier otro. Y no cualquier otro, eso es interesante lo que dice Silvia, después vamos a adentrarnos a esto, ¿no? Pasan de un estado de aburrimiento este, a una situación muy graciosa. Hermoso cuento, entretenido, creativo. Me imagino la carita de mis alumnos. Ay, sí, qué lindo eso. Sí, sí, sí. De Santa Fe también nos escriben. Eh, sí, claro, los chicos cuando leen historias que los hacen reír, bueno, no aguantan la risa y lo dicen. Bueno, ¿qué más les ha causado esta historia? En donde ya la tapa del libro, si ustedes la ven, tiene mucho papel picado, ya desde la tapa nos invitan nos anticipan de un gran carnaval, ¿no? Y la verdad que tiene ilustraciones que colaboran muchísimo para él. Acá dice, el cuento es divertido y además tener humor también es útil aprovechar para enseñar que es fácil la vida del otro, no, que no es fácil la vida del otro. Está bueno eso. Sí, sobre todo qué situaciones lo vieron eso, ¿no? Porque hay situaciones muy clave, ¿no? Eh, que no es ponerse en el lugar del otro. Bien. Y en este caso, en esta obra literaria, lo hace a través del recurso del humor, ¿no? De lo gracioso. También se puede trabajar la empatía, donde el tigre se disfraza de gacela, dice acá. Sí, hay un diálogo ahí entre los dos personajes. eh, ahora verás cómo se siente estar en ese lugar, algo así dice. Esperen que lo Mm, recuerdo. mm. Bueno, ¿qué es lo divertido de este cuento? ¿Qué es lo que nos hace reír? ¿Por qué decimos que es de humor este cuento? Claro, y todos coincidieron en que es gracioso, es divertido, que se imaginaban a los chicos divirtiéndose al escuchar este cuento.
piénsenlo como lectores, sálganse un minuto de, Claro. que ya sé que es muy difícil, ¿no? Córranse un minutito de pensar, bueno, puedo enseñar esto con este cuento, o a los chicos les va a gustar. ¿Qué fue lo que les causó gracia a ustedes como lectores? Acá Cristina dice, Cristina Leiva dice, causa gracia, cómo se ponen en el papel e interpretar el papel del personaje. Hermoso cuento, muy entretenido, dice Analía, e interesante para trabajar transversalmente. Claro, a ver, hay otro más. Hermoso cuento, no, yo ya lo leí. Soy Antonella, de la provincia de... La parte que me pareció graciosa, cuando el ñandú quiere rugir como el león. La música del video aporta mucho a poder leer esa imagen del cuento. La parte del ñandú, dice ella. Bueno, Antonella nos aporta además algo que tiene que ver con las versiones multimedia, ¿no? Es decir, ahí la música también ayuda a construir sentidos, ¿no? Entonces, bueno, a veces al ver las versiones multimedia, además de escuchar leer, ¿sí? Ahí también esta construcción se va enriqueciendo. Sí, es verdad, porque cuando hicimos la presentación general de esta obra, gran pantalla en Tecnópolis, realmente ahí comprobamos nosotras como equipo los sonidos, la animación, las distintas voces, eso colabora muchísimo para, en este caso, darle más gracia. Acá dice Lili Obregón, muy entretenido, lo de ponerse en el papel del personaje que eligieron disfrazarse. Bueno, eso es algo también para volver con los chicos a la obra, para ver de qué se disfrazó cada uno y por qué eligieron ese disfraz y no otro. Así que si a ustedes les parecen, avanzamos un poquito, ¿no, Silvia? Sí, dale, dale. Avanzamos un poquito en este intercambio y les planteamos, bueno, qué aspectos del cuento ustedes como docente o equipo docente tomarían para pensar y planificar un intercambio con los chicos como lectores de este cuento. ¿Qué aspecto? ¿Dónde harían foco, ¿no? ¿En qué eje o qué aspecto del cuento para planificar una conversación literaria? Dice, no sé si ya lo leímos, lo de Antonella, la parte que está muy linda también es la imagen del hipopótamo volando. Eso es imposible en el mundo natural. Y cómo el disfraz del colibrí le queda pequeño, dice. Bueno, yo coincido con Antonella, que es una de las imágenes que más me da risa. Lo sigo viendo porque no es casual el disfraz que elige el hipopótamo, ¿no? Como dice acá, está un hipopótamo volando, es imposible en el mundo natural. Bueno, y a través de la literatura y del humor rompemos con eso, ¿no? Claro, y además un animal enorme disfrazado del Enorme. más pequeño pájaro, ¿sí? Que vuela, que casi parece una mariposa, ¿no? Es decir, Divino. claro. Sí, sí, lo señala Antonella, ¿no? Un hipopótamo volando en un disfraz de un colibrí pequeño, ¿no? Esas contradicciones, es tan grotesco eso. Bien. Bueno, y ¿qué aspecto ustedes elegirían para abrir un intercambio, ¿no? Ahora vamos a situarnos no solamente como lectores, sino como coordinadores de ese espacio, como docentes, ¿no? Pensar, dice Anita, entre todos, y de qué podrían haberse disfrazado, pensar otras opciones y preguntar por qué. Seguro abriría un lindo intercambio, ¿no? Bueno, acá estamos abriendo un intercambio por fuera ya de la obra, ¿no? Bien. Y sobre la historia, ¿qué aspectos tomarían? Además de lo que plantea Anita, ¿no? Sobre la historia.
A ver si aparece otra opinión. Piensen que nosotros en un espacio de intercambio hablamos de la historia y ponemos en juego distintos comportamientos lectores, ¿no? Quehaceres, prácticas de... Tenemos que volver a leer, tenemos que volver a mirar una imagen en particular. Y sobre qué focalizarían, ¿no? A ver qué se les ocurre. Y si no, vamos avanzando. Bueno, vamos avanzando, mientras ustedes van pensando sobre otros aspectos del espacio de intercambio. Sí, nosotros le vamos a compartir algunos que pensamos nosotros para abrir un espacio de intercambio entre lectores. Nosotros en nuestras orientaciones planteamos 3 ejes. Uno que es para reparar en el humor de la historia, ¿no? Y que nosotros lo llamamos un baile de disfraces. Hay una serie de intervenciones para abrir una conversación con los chicos sobre este aspecto que atraviesa la historia. Otro eje es conversar sobre los personajes del cuento, que son variados, que lo llamamos este eje los animales del zoológico, y uno más vinculado con el vocabulario, las expresiones que se usan en el cuento, ¿no? En este caso los recursos que utilizó el autor, y que nosotros lo llamamos papel picado con palabras. Por una cuestión de tiempo, nosotros vamos a focalizar en los 2 primeros, porque después el último, el uso del vocabulario, las expresiones, lo vamos a saber con otro cuento. Entonces, sobre el primer eje, que nosotros llamamos un baile de disfraces, los recursos del humor que se ponen en juego, tanto en el texto, pero también en las ilustraciones, ustedes ven un tono muy divertido a la historia y puede ser un eje para conversar, para reparar el intercambio con los chicos de primer grado. Y en particular, nosotros podemos conversar sobre las situaciones absurdas, desopilantes que provocan los disfraces, los diferentes disfraces que adoptan los personajes del cuento. Entonces, reparar en el humor, ¿qué nos hace reír de esto? Podemos, sobre los posibles motivos que nos llevan a los animales, a seleccionar ese disfraz. Bueno, esta imagen lo han recuperado ustedes, el fragmento del cuento en que nos muestra cómo los animales eligen disfraces que son opuestos a ellos mismos. Ese contraste es realmente, esa ridiculez, ese absurdo, dicho en palabras y en imágenes, provoca mucho humor, y además, bueno, está potentemente ilustrado por las imágenes. Por ejemplo, el del hipopótamo que ustedes dicen, bueno, para nosotros también es muy divertido, de un animal tan grande a disfrazarse uno pequeño, y que le queda chico, dice uno, el disfraz. Otro aspecto de la obra, así para reparar en el humor de la historia, está el pasaje del koala, que es un animal más tranquilo, está en su eterna siesta, y de repente elige un disfraz para convertirse en un animal muy nervioso, muy movidizo. Bueno, entonces reparar en el humor de la historia puede ser un eje interesante para abrir la conversación con los chicos. Otro eje, dijimos, es el de conversar sobre los personajes del cuento. Nosotros los docentes podemos promover un diálogo con los chicos acerca del comportamiento de los animales del cuento y la relación que guarda ese comportamiento con la trama de la historia. Y para eso hay que releer algunas páginas y reparar cómo van cambiando el estado de ánimo del zoológico a lo largo de la historia. Por ejemplo, al comienzo de la historia, miren el aburrimiento que tienen los animales, y
Y bueno, el texto lo dice, ¿no? Cuando los chicos lo visitaban encontraban bestias bostezando, holgazaneando, y con un humor de humanos, dice, ¿no? Y después si comparamos con la actitud final, no solamente lo muestra la imagen, sino también por lo que dice el texto, ¿no? No hay nada mejor que ser uno mismo y sin contradecirlo, el animalidio obedeció gustoso, ¿no? Bueno, otra cuestión, reparar en el papel del león. Me parece que el león acá ocupa un lugar muy importante en la historia, y así como hablamos del resto de los animales, hablamos del león. Si bien todos los animales acá trabajan en equipo, hay uno que funciona, bueno, como el rey de los animales, que es el león. Y se destaca mucho por su comportamiento. Detenerse en las características del león, y las acciones y las actitudes que cumple frente al resto de los animales de la historia puede ser también un objeto de conversación con los chicos. Y hay varias pistas en el texto que nos da idea de cómo se comporta el rey. Bueno, ¿quién le puso el rey de los animales al león? ¿Es reconocido como rey del zoológico? Bueno, hay que buscar esas pistas, porque en un momento dice, se acercaba a Carnaval y el león autodeclarado, el rey de los animales, se le ocurrió hacer algo para levantar el ánimo al picherío, ¿no? También dice, inviten a todos a la fiesta, él ordena. También en determinado momento el león, con las plumas de búho, no por casualidad elige esa ave, bien desde arriba de un árbol, anuncia, él es el que anuncia los premios. Es decir, si volvemos a releer algunos parrafitos, podemos caracterizar al papel del león, ¿no? Y es el que da la propuesta de quedarse así, que por supuesto ninguno se negó, dice, ¿no? Ninguno se negó, habían hallado el modo de hacer entretenida la vida, y es el mismo león que cuando ve que no funciona esa propuesta, ordena a cada cual a lo suyo, ¿no? O sea, hay distintos detalles que bueno, invitan a caracterizar mejor al personaje. Bueno, si a ustedes les parece, entonces vamos avanzando con la lectura por sí mismo, en torno a la misma historia. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a analizar dos propuestas de lectura por sí mismo en torno, como dijo Ale, a Carnaval en el Zoo. ¿Sí? Antes de reparar en esos dos ejemplos, nos interesaba comentar con ustedes algunos aspectos en relación a las propuestas de lectura en el primer ciclo, ¿sí? Cuando se propone leer por sí mismos a las niñas y a los niños que aún no lo hacen convencionalmente, los docentes intervienen planteando diversos problemas que tienen que ver con la lectura, ¿no? Y van desde decidir dónde dice aquello que ya se sabe que está escrito, o si dice o no dice determinado enunciado, qué dice en una parte del texto, si se está en condiciones de hacer anticipaciones ajustadas, cuál es cuál entre varios de una lista, cómo dice exactamente, señalando en el texto para que no sobren ni falten partes. Estos problemas de lectura se proponen siempre en contextos que a los chicos les resulten previsibles, como en este caso son los cuentos que escucharon tantas veces leer a su maestra y sobre los cuales también intercambiaron en los espacios de intercambio entre lectores. De esta manera las niñas y los niños se enfrentan al desafío de coordinar diversas informaciones en un proceso de anticipaciones, verificaciones y autocorrecciones permanentes. A partir de las fichas que incluimos en las orientaciones vamos a ir viendo, como les dije, ejemplos de cada una de estas situaciones, algunos en torno a Carnaval en el Zoo y otros ejemplos en torno a Bicho Raro. Y son situaciones a las que se enfrentan las y los estudiantes y los lectores cuando están aprendiendo a leer. Bueno, vamos con el ejemplo de Carnaval en el Zoo. Una de las propuestas de lectura que ustedes van a encontrar en las orientaciones bajo el título Podio de ganadores, leer para localizar nombres. Ahí la pueden ver en pantalla. En algunas situaciones, la o el docente puede focalizar la atención de las niñas y los niños en pasajes específicos de la historia
para localizar datos puntuales. En el marco de la historia del cuento, se propone a las y los estudiantes releer la página 22 para encontrar el nombre de los personajes premiados en el baile. Y también del animal al que hace referencia el disfraz. ¿Sí? Ven que en el cuadro ellos tienen que buscar al rey y la reina, que son los premiados, poner completar quién es el animal y cuál es el disfraz, ¿no? La consigna es al finalizar el baile de disfraces, el león anunció los ganadores, quiénes fueron los premiados, de qué se disfrazaron, lee las páginas 22 y 23 del cuento y busca los nombres de los ganadores y de qué animal se disfrazaron. Luego completa el cuadro. Bueno, lo que estamos pensando hoy con ustedes es cómo hacemos para que niños y niñas que están aprendiendo a leer efectivamente se enfrenten a este desafío de lectura. Pensamos que para llevar adelante esta clase, seguramente las maestras, los maestros harán algunas intervenciones generales. ¿Sí? Por ejemplo, leer la consigna en voz alta. Son niños y niñas que están aprendiendo a leer, no esperamos que ellos lean esa consigna y resuelvan el cuadro por sí mismos. Entonces, los docentes leen en voz alta y también intervienen para orientar acerca de cómo completar el cuadro, que puede ser una situación muy novedosa para sus alumnos. Pueden completarlo entre todos, el primer animal, ¿no? La reina, por ejemplo, la completan entre todos. Y algunas intervenciones que se podrían hacer en ese momento son: en el baile de disfraces hubo ganadores, quién fue anunciada como reina y quién como rey, de qué se disfrazaron los animales premiados. Busquen esa parte del cuento para releerla y encontrar a los personajes premiados. Esta última intervención es fundamental porque no estamos esperando que los chicos se acuerden de memoria las respuestas, sino que estamos promoviendo que vuelvan al cuento para encontrar eso que se solicita en el cuadro. Es una propuesta de lectura. Si la propuesta resulta compleja para algunas niñas o algunos niños, la o el docente puede releer el pasaje del cuento en voz alta y orientar la búsqueda para que los estudiantes sientan mayor seguridad al leer. Por ejemplo, decirles: les releo esta parte. El rey fue el jabalí, que finalmente se sentía bello dentro de su atuendo de pavo real. ¿Quién fue el ganador? ¿No? Luego de leer el fragmento, les vuelvo a preguntar: ¿quién fue el ganador? ¿Dónde dice rey? ¿Dónde dice jabalí? ¿Y pavo real? Eso está en la página 13 del cuento. O bien, a partir de la información que aporta la ilustración, la o el docente puede decirles que localicen puntualmente el dato en el texto, ¿no? Entonces les va a decir: aquí se ve al ganador del baile, ¿sí? En la ilustración puedes encontrarlo. ¿Quién es? ¿Y dónde está eso escrito? Otras preguntas: ¿cómo hiciste para encontrarlo? ¿Sí? Que los niños empiecen a mirar algunos índices de qué pistas buscan en el texto para decidir que ahí dice jabalí, porque el foco está puesto en que puedan fundamentar su lectura en función de los distintos indicios que brinda el texto, ¿no? La cantidad de letras, cuál es la letra inicial, con cuál termina. Por ejemplo, ellos podrían decir que encontraron jabalí porque se dieron cuenta que empieza como jueves y que termina con la I. Como pueden advertir, y les decía hace un ratito, no se trata de que los chicos recuerden toda la información de memoria, ni siquiera alguna, sino que puedan poner en juego a partir de lo que conocen de la historia, ¿sí? Ir al texto usando algunos índices para leer, para empezar a intentar leer por sí mismos, y entonces después sí completar el cuadro. Por eso las intervenciones docentes siempre van en función de ir achicando algunos problemas, pero siempre dejarles algún problema en relación a buscar, a localizar, a encontrar pistas. Otra de las propuestas, bajo el título Voces en el Zoo, leer para localizar y justificar interpretaciones, como ven también hay un cuadro, dice: algunos animales dejaron oír sus voces en la historia, qué dijeron, por qué, de a dos relean las páginas en donde el pingüino, el ratón y la cebra dan sus opiniones, luego completen el cuadro. Acá los docentes pueden plantear situaciones con otros desafíos de lectura, ¿no? Acá ven que hay alguna parte que se parece al cuadro anterior, pero hay otro desafío. Se trata de ampliar la búsqueda y desentrañar nuevos sentidos para seguir profundizando en los recursos del humor en la obra. Así, en el contexto del cuento, se propone releer distintos fragmentos para localizar los parlamentos de los animales, pero además tienen que justificar su interpretación
en el marco de la historia. Hace un ratito cuando intercambiábamos sobre el cuento, ustedes decían, ¿no? El tigre disfrazado de gacela, y el chiste que le hace el ratón, ¿con qué tendrá que ver? Bueno, ellos tienen que profundizar sobre esos sentidos, no solo encontrar quién dijo cada cosa y qué dijo, sino por qué. Eso no está escrito en el texto. Si ustedes decidieron trabajar en el orden que proponen las orientaciones, ¿sí? Decíamos, acá hay un cuadro, ya completaron otro cuadro, con lo cual ya tienen alguna experiencia, ¿no? Este sería el segundo cuadro. Hace un ratito decíamos, el primer cuadro, tal vez el primer animal lo completamos entre todos en el pizarrón para que todos vean cómo se hace eso, dónde se pone la información. En este caso tal vez no será necesario completar el primer ejemplo entre todos, pero seguramente algunos niños, algunas niñas sigan necesitando que el docente se acerque y los oriente en ese sentido. Pensando en algunas intervenciones para llevar adelante esa clase, ¿sí? Es posible leer la consigna en voz alta, es necesario leer la consigna en voz alta, y explicitar además algunos aspectos que hay que tener en cuenta para poder resolver esta propuesta. Por ejemplo, en el baile de disfraces, algunos animales como el pingüino y el ratón hicieron comentarios que acompañaron sus atípicos atuendos, en la página 14 y 16. Otros, como la cebra, emitieron opiniones sobre el valor del certamen, en la página 19. Les propongo trabajar en parejas y releer las páginas en donde hablan estos personajes para saber específicamente qué dijeron y por qué lo dijeron. Esta es una propuesta que supone dos desafíos: localizar el animal y sus dichos, para después explicitar el sentido que hay detrás de sus palabras. A la hora de llevarla adelante, podemos pensar entonces esa clase en dos momentos, ¿sí? Una manera posible de llevar esa clase en dos momentos sería, en el primer momento, proponer que en parejas localicen en el cuento la información que es necesario localizar, leer y pensar, y después leer y pensar sobre el sentido de cada frase. Aquí es posible habilitar que chicas y chicos marquen con el lápiz en sus libros esos parlamentos, ¿sí? Porque van a estar un ratito buscando, leyendo, conversando sobre qué quiso decir, y en un segundo momento van a estar completando el cuadro, con lo cual volver a buscar esa información para algunos chicos es un montón, es interesante que puedan marcar con lápiz para que después se pueda borrar, ya sabemos que hay que cuidar mucho los libros, pero es una situación bien interesante, que puedan marcar esa información que están buscando. Asimismo, será importante que los docentes circulen por las mesas, colaborando tanto con la localización como con las preguntas sobre el sentido, ¿sí? ¿Por qué lo dijo? Por ejemplo, cuando el ratón está disfrazado de tigre, pregunta, ¿ahora sabés lo que se siente? ¿A qué creen que se refiere? Acá dice que estaba muerto de risa. ¿Por qué será? ¿Por qué elegirá decírselo al tigre? Esto es algo que requiere hacer una inferencia o poner en relación ciertos conocimientos disponibles por haber leído otras historias, como en el caso del pingüino disfrazado de lobo, que busca a Caperucita. Por estas razones es una situación apropiada para trabajar en parejas, ya que será el intercambio entre las niñas y los niños lo que enriquezca sus interpretaciones. Y en el segundo momento de la clase, sí, había dicho hace un ratito que esta clase la podemos pensar en dos momentos. En el segundo momento consiste en que una vez que resolvieron esa localización, la búsqueda y conversaron sobre sus interpretaciones, que puedan volcar toda esa información entonces sí en el cuadro. Es un cuadro de doble entrada que reúne las ideas ya interpretadas por los chicos. En este caso, ellos van a escribir para completar el cuadro. Por eso es una escritura que está al servicio de la lectura. Por eso veníamos diciendo que estamos analizando situaciones de lectura, ¿sí? Si bien van a escribir, el propósito de la situación es de localizar información y de interpretarla. En el momento de completar el cuadro, entonces los maestros podrían intervenir de diversas maneras. Una posible es esta. Ahora que ya localizamos los dichos de los animales y encontraron pistas para saber por qué lo dijeron, traten de completar el cuadro con las ideas que acordaron. No se preocupen si dudan en qué renglón ponerlas. Voy a pasar por las mesas para ayudar, ¿no? Entonces los docentes circulan ayudando a completar ese cuadro. Una vez que todas las parejas lo completaron, es recomendable sostener una puesta en común para seguir ajustando interpretaciones y hacer visible el efecto humorístico que provoca, ¿sí? Que decíamos, es como el motivo fundamental de esta obra, volver sobre cómo se genera el humor, cuáles son los recursos que se ponen en juego para generar humor. Otra posibilidad es proponer este intercambio luego del primer momento, ¿no? Localizar los fragmentos,
en el cuento y el debate entre pares para volver sobre las interpretaciones que fueron construyendo en parejas y llegar a algunos acuerdos grupales, para que después ellos las vuelquen en el cuadro. Es probable que para algunas chicas y algunos chicos que aún no leen de forma convencional, resulte más conveniente optar porque puedan encontrar dónde dice determinado parlamento, y no qué dice. Vieron que ellos en el cuadro tienen que buscar qué dice, ¿sí? Sabemos que está el pingüino, ¿qué dice el pingüino? Bueno, podemos dar vuelta a esa situación, leerles el fragmento, ¿sí? En la página 16, el docente les puede decir, en un momento el pingüino disfrazado de lobo feroz pregunta, ¿alguien vio Caperucita? ¿Dónde dice eso el pingüino? Es posible acotar en qué renglones incluso, buscar la pregunta, incluso mostrarles dónde está la pregunta y desafiarlos a buscar palabras como ahí adentro, ¿no? Acá dice, ¿alguien vio a Caperucita? ¿Dónde dice Caperucita? Para que ellos vayan poniendo en correspondencia las partes del texto con lo que ya saben que dice. Es importante tener en cuenta este tipo de intervenciones, incluso aunque no hayan sido necesarias en este caso, para cuando se enfrentan a la página 19, van a ver que en la página 19 no hay imagen que se corresponda con cada una de las partes que ellos tienen que buscar, y además la cantidad de información que hay disponible en esa página es mayor porque el texto es más extenso. En este caso, por ejemplo, si tienen que buscar información sobre la cebra, no hay tanta pista, no es tan fácil encontrarla como en la página anterior. Bueno, hasta aquí analizamos dos propuestas de lectura que tienen como propósito la localización de información específica y vimos algunas de las intervenciones que pueden hacer los maestros para acercar esa lectura a los diversos niveles en los que van transitando los chicos y las chicas hasta alcanzar la lectura autónoma. Los dejo con Tatiana, que les va a contar un poquito sobre Bicho Raro. Bueno, otro de los cuentos que llegan a manos de chicos y chicas es Bicho Raro, de Graciela Montes, que llega para los chicos y las chicas de segundo grado. En este cuento, Graciela Montes crea un personaje muy particular, que irrumpe en el anonimato de las ciudades, en su ritmo vertiginoso, y donde podemos ver que la extrañeza, que lo extraordinario, tópicos que reconocemos en la obra de Montes, se ponen en juego en la trama. La descripción de Bicho Raro es una de las puertas de entrada para la lectura. Así que vamos a invitarlos a mirar la versión multimedia para poder luego mencionar algunas de las propuestas de lectura por sí mismos que se sugieren en las orientaciones, y luego pensar en relación con ellas sobre ciertas condiciones didácticas que las posibilitan. Así que los dejamos con el cuento. Bicho Raro, Graciela Montes. El bicho raro apareció un día como otros días en la plaza de la vuelta de la ciudad importante, justo a la hora en que Anastasio, como siempre, rastrillaba el arenero. El bicho raro miraba con sus ojos rosados desde abajo de una hamaca. Era verdaderamente raro, raro sin chiste. Tenía una gran cabezota llena de rulos y bigotes muy lacios. Tenía un cuerpo gordo de vaca y 4 pies diminutos, cada uno con sus 5 dedos. Tenía ojos rosados, tenía orejas imposibles, tenía cola ridícula, dientes absurdos, hocico inverosímil. El bicho raro era de esos que no pueden ser, pero que son nomás, porque están ahí parados. Anastasio se lo quedó mirando con el rastrillo en la mano, y el bicho raro también lo miró a Anastasio con ojos muy sonrosados. Al poco rato empezó a correrse la noticia, por supuesto. Un bicho raro no puede pasar desapercibido en una ciudad importante. A la plaza de la vuelta llegaron
los biólogos y los vigilantes, los locutores de televisión y los veterinarios, los curanderos y los astrólogos, los estudiantes de bellas artes y el presidente de la sociedad rural. Pero llegó, más que nadie, el intendente, el único intendente de la ciudad importante, que de inmediato mandó desalojar la plaza. Y mandó muchísimo más. No por nada era intendente. Mandó, por ejemplo, que trajesen una jaula. Y antes del mediodía trajeron una gran jaula de aluminio que brillaba como una estrella. Tanto brillaba que nadie se explicaba cómo podía ser que el bicho raro no quisiese entrar en ella. Enroscado debajo del tobogán, espiaba con sus ojos rosados y miraba cómo Anastasio volvía a rastrillar la arena para quitarle los papeles, las cajitas y las latas de todos los visitantes. También Anastasio lo miraba de vez en cuando y decía por lo bajo: bicho raro, bicho feo, pobre bicho. Lo cierto es que para meter al bicho raro en la jaula hubo que usar correas rojas y cadenas redondas con los eslabones de bronce. Después subieron la jaula a una camioneta y la pasearon en triunfo por la ciudad, ida y vuelta por la Gran Avenida, por la calle de los Generales, por la calle del Oro y por la calle del Cine. Todos se agolpaban para mirar al bicho raro, para tirarle, si podían, de las orejas, para peinarle a veces los bigotes. Nadie, en cambio, le miraba los ojos, rosados y redondos como flores de geranio. En la ciudad importante es fácil acostumbrarse a todo, hasta a un bicho raro. Por eso, el bicho raro al rato ya no fue tan raro. Fue nada más que un bicho. Y después, un bicho molesto. A nadie se le ocurría ir a pasearlo por la ciudad para que todos lo vieran, porque ya lo habían visto todos. Poco a poco, el bicho raro dejó de mirar pasar las cosas con sus ojos rosados y se acurrucó contra los barrotes, porque la jaula brillante no tenía rincones. Entonces volvió el único intendente, y volvieron los biólogos, los vigilantes, los locutores y los veterinarios, y los astrólogos y los curanderos. Está intoxicado, dijo el veterinario. Está descompensado, dijo el biólogo. Está engualichao, dijo el curandero. Y todos estuvieron de acuerdo en que el bicho raro no tenía remedio. ¡Que lo lleven de vuelta a la plaza!, ordenó el intendente y dio por terminado el cuento. Pero, a pesar del intendente, el cuento no terminó ahí, porque en la plaza de la vuelta estaba Anastasio, como siempre, rastrillando arena. Bicho raro, bicho feo, pobre bicho, se dijo Anastasio cuando lo vio, acurrucado como el primer día debajo de una hamaca. Y como era el mediodía, apoyó el rastrillo en el tronco de un paraíso. Se secó el sudor con la manga de la camisa y se sentó a desenvolver con cuidado el paquete del almuerzo. Un sándwich de queso y matambre con bastante mayonesa. Cuando estaba por morder una puntita del pan, pensó: pobre bicho, en una de esas tiene hambre.
Entonces Anastasio se acercó despacito hasta la hamaca y despacito también tendió su mano grande con un sándwich de queso y matambre en la punta. Entonces el bicho raro se levantó sobre sus piecitos de 5 dedos, sacudió su cuerpo de vaca y su cabezota llena de rulos. Husmeó la mano de Anastasio con su hocico inverosímil, movió alegremente su cola ridícula y clavó sus dientes absurdos en el sándwich tierno. Pobre bicho, bicho raro, dijo Anastasio. tenía hambre. Ese día y muchos otros, Anastasio y el bicho raro compartieron el almuerzo debajo de un paraíso. Bueno, hemos disfrutado de esta bellísima historia de Graciela Montes. Por cuestiones de tiempo, vamos solamente a mencionar 2 de las propuestas de escritura, de lectura por sí mismos que están presentes en las orientaciones. Una tiene como título Tan raro que no puede ser, pero es, y supone releer algunos fragmentos para pensar e inferir las características de la personalidad de bicho raro, ¿no? Si bien en el cuento se mencionan, y en otra de las propuestas se ahonda sobre las características físicas, en esta tiene que ver con pensar sobre su personalidad, y en este caso las estrategias de lectura tendrán más que ver con la inferencia a partir de estas lecturas. Y en la siguiente, en la que vemos al lado, que se llama Tenía hambre, tiene que ver con poder confirmar a través de la lectura de un fragmento bajo qué indicios nos podemos dar cuenta de que efectivamente Anastasio estaba en lo cierto y bicho raro tenía hambre. Es interesante pensar en qué desafíos de lectura supone cada una de las propuestas para poder justamente orientar a niños y niñas a que puedan llevarlas a cabo. En este sentido, pensar también sobre qué condiciones didácticas nos posibilitan, ¿no? Que las chicas y los chicos puedan enfrentarse con propuestas de lectura por sí mismos de este tipo, desde los primeros grados de la escolaridad, y llevarlas a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Cami, si querés, pasamos a la diapo 37, así ya vamos dando cierre al encuentro, pero nos parecía importante pensar o presentar esto, como qué condiciones didácticas nos posibilitan, ¿no? que puedan resolver estas situaciones. En primer lugar, que chicas y chicos estén muy familiarizados con la historia, porque han tenido distintos acercamientos a través de la lectura de su maestro o maestra, de la observación de la versión multimedia, de explorar el texto en mano, de seguir la lectura de algún fragmento. Es decir, necesitan conocer mucho la historia para que les resulte previsible al momento de leerlo por sí mismos. También disponer del texto en mano, esto que decíamos, para hojear, seleccionar pasajes, releer por sí mismos, prácticas que permiten que sigan frecuentando la historia. Y en este caso disponemos de un ejemplar en mano de niñas y niños, porque las historias por leer llegan para todos los chicos y las chicas, y eso potencia las propuestas que podemos pensar para el aula. Y una que es fundamental tiene que ver con participar en múltiples espacios de intercambio entre lectores. Es decir, esas conversaciones que suceden después de leer el cuento o de ver su versión multimedia, son conversaciones planificadas que abordan distintos ejes, distintos aspectos sobre los cuales nos interesa profundizar en esta historia. En este sentido, en las orientaciones, tal como vimos en el cuento anterior, en Carnaval en el Zoo, nos ofrecen distintos ejes sobre los cuales intercambiar. Pasamos a la diapo siguiente. Estos ejes en relación a bicho raro tienen que ver con
leer para conversar sobre los personajes y sus motivaciones. En el siguiente, profundizar sobre los hechos de la historia. Y otro de los ejes es enriquecer la interpretación de algunas expresiones propias del estilo de la autora. Estos son los 3 ejes presentes en las orientaciones. Desde ya pueden ser más, ¿no? O pueden seleccionar otros ejes para intercambiar. Pero es sumamente importante que primero se dé esa conversación en el aula, entre los chicos y las chicas, mediada por sus docentes, para que después ese encuentro con el texto haya tenido esta primera interpretación y construcción de sentido colectiva. En las orientaciones van a encontrar en detalle esto que estamos viendo en pantalla, y esto que se ve con los globitos verdes tiene que ver con posibles intervenciones de maestros y maestras para llevar a cabo justamente el intercambio entre lectores en las aulas de nuestras escuelas. Así que, bueno, en este sentido vamos cerrando este encuentro de hoy que tuvimos sobre las historias por leer, sobre los cuentos en manos de niños y niñas, y las propuestas de lectura y escritura, de lectura a través del maestro, y de lectura por sí mismos de los niños y las niñas. Así que le doy la palabra a Silvia para que ya podamos ir cerrando el encuentro. Bueno, gracias Tatiana. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas y todos la presencia, las respuestas, la participación. Hoy estuvimos presentando el micrositio, los invitamos a explorar, no solo los cuentos. Nos da mucha alegría que alguien puso en el chat que vio el cuento con su hija de 5 años, el de Carnaval en el Zoo, y que se divirtió mucho, que le encantó, sino también que reencuentren algunas de las cosas que estuvimos desarrollando en la clase, en las orientaciones que están en el micrositio, que ustedes van a poder descargar para trabajar cada cuento. También nosotras dimos hace unos meses, en el mes de junio, un tramo en el que todavía no estaba armado el micrositio, pero ya estaban las historias por leer publicadas, y presentamos la colección y abordamos el trabajo con otros cuentos, no con los que estamos presentando ahora. Creo que era el tramo 361, que se titulaba Cuentos en manos de las chicas y los chicos, conversar, escuchar, leer, conversar sobre lo leído y leer con autonomía. Si buscan en el canal del Ministerio, en el canal del Infot, ese tramo, también van a poder ampliar un poquito lo que hoy estuvimos trabajando a otros cuentos de la colección. Bueno, los esperamos la semana que viene a las 16 horas para quienes se pueden conectar en vivo. Vamos a continuar trabajando ahí ya en relación con cuentos de la colección para el segundo ciclo de la escuela primaria. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias.